Y vamos a seguir profundizando este tema junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que ya está junto a nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, Cristian, encantado de estar acá. Ministro, muy pocas veces lo habíamos visto enojado en una declaración. ¿Está molesto con esta no aprobación del proyecto? Mire, más que molesto, a mí me apena la situación porque este es un proyecto urgente, es un proyecto crucial, que tanto trabajadores como empresarios, emprendedores, particularmente la pyme, esperan. A mí la verdad es que me han llegado muchos mensajes de ambos mundos. ¿Cuándo sale el proyecto? ¿Cuándo sale el proyecto? Es un proyecto fundamental para este periodo que iniciamos, que yo quiero destacar además que se tramitó con mucha celeridad en el Congreso. Nosotros lo ingresamos a principios de semana, se vio en el Senado en 2 días con mucha celeridad, con mucho rigor, con mucha unidad. Y de hecho fue aprobado por amplia mayoría por el Senado y nosotros esperábamos que en la Cámara de Diputados íbamos a tener un resultado similar. Lamentablemente, la verdad es que la discusión se alargó. Estuvimos todo el día básicamente discutiendo una serie de indicaciones que son inadmisibles. Inadmisibles significa que son contrarias a la Constitución y que por lo tanto, ¿Cuáles, ministro? Y que por lo tanto, le explico al tiro algunos ejemplos, pero que por lo tanto todos sabían que no iban a prosperar. Porque son inconstitucionales. Hay una serie de medidas que, por ejemplo, son prerrogativas propias del Ejecutivo, que acá se cambian o se invierten. Hay temas, por ejemplo, tan simples como que el Fondo de Seguro de Cesantía, que en el fondo es un fondo que está constituido con el ahorro de los trabajadores que tienen contrato de trabajo. Ellos hacen una parte, sus empleadores hacen otro aporte y se va constituyendo este fondo que está previsto para cuando haya desempleo, para cuando haya cesantía. Pues bien, acá una de las indicaciones era permitir en realidad que este fondo, que está constituido por aporte de los trabajadores y sus empleadores, pudieran acceder personas que no tienen un contrato de trabajo. Cosas como eso. Entonces, a mí la verdad es que más que enojo me da pena porque siento la urgencia, siento que aquí cada día que pasa es un día que puede marcar la diferencia. El tiempo es oro, hay empresas que realmente necesitan esta solución de forma tal de no tener que cerrar, de no despedir trabajadores y por supuesto los trabajadores también están a la espera de esto porque a nadie le gusta y de hecho se preocupa, la principal preocupación hoy día es perder el empleo. Entonces, yo quisiera explicar muy brevemente en qué funciona este proyecto, en qué consiste. Y creo que la gente lo va a entender, las personas que nos escuchan lo van a entender. No cabe duda que hoy día enfrentamos una situación de salubridad, de salud pública, pero también económica muy exigente. Yo lo he dicho, lo dijimos acá cuando estuve con usted antes, vienen meses bien difíciles en lo económico, en el mundo y en Chile, y tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Lo que sucede, y quiero ilustrarlo con un ejemplo que todos vamos a entender, imaginémonos el café de la esquina. El café de la esquina que vive de los ingresos, de las ventas que genera, y hoy día lo que está pasando es que no tiene ventas, o tiene muy pocas ventas. Si tiene muy pocas ventas, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, no puede pagar sueldo, no puede pagar arriendo, no puede pagar otras obligaciones. Y lo que va a pasar naturalmente, si uno no va en apoyo de esa empresa, es que va a tener que despedir a sus trabajadores, va a tener que romper el vínculo contractual y va a probablemente tener que cerrar sus puertas, va a quebrar. Y entonces este shock, que es transitorio, se transforma en algo permanente, destruye puestos de trabajo, destruye empresas, comercios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le decimos, ¿sabe? Estamos conscientes que usted va a tener una baja en sus ventas. No queremos que usted quiebre, no queremos que el trabajador que trabaja con usted pierda su empleo. Mantengan el vínculo contractual. ¿Y cómo lo van a mantener? Haciendo una suspensión temporal de ese vínculo contractual. El empleador queda obligado a pagar varias obligaciones laborales, pero no está obligado o no queda obligado, no le paga el sueldo al trabajador. Entonces usted se pregunta, ¿de dónde sale el sueldo del trabajador? Ahí es donde entra el seguro de cesantía, en el cual el trabajador accede a los fondos que él acumuló junto con su empleador y se puede pagar un sueldo que es menor que el que tenía trabajando normalmente, pero acuerdo con los lineamientos del seguro de desempleo. Entonces es muy importante, Cristian, para poder asegurar que ese empleo no se rompa, que esa cadena no se quiebre y que esa empresa no se vaya de espalda, lo que estamos haciendo y de ahí la urgencia. Ahora, ministro, hay mucha inquietud también en los trabajadores en términos del financiamiento de eso que se va a pagar, porque dicen, a ver, me van a sacar del seguro de cesantía y en un futuro yo voy a quedar desprovisto de alguna cantidad de recursos X para poder solventar una futura también pérdida en el puesto de trabajo. Y se está pidiendo, por otra parte, que se tomen los recursos del Fondo Solidario, primeramente, que es un componente dentro del seguro de cesantía. ¿Qué le puede decir usted a los trabajadores que están inquietos por eso? Qué bueno que me hace esa pregunta, porque me permite aclararlo. La verdad es que es justo al revés. Acá se ha planteado muchas veces en el debate que lo correcto es partir por el Fondo Solidario y luego por las cuentas individuales. Este Fondo de Cesantía tiene 2 cuentas, una solidaria y una individual.
Pues bien, lo primero que hay que decir que los trabajadores que típicamente tienen altos saldos en la cuenta individual son los trabajadores de muy altos ingresos. Los trabajadores del promedio, que ganan 500, 600, 700, 800 mil pesos, tienen poco saldo en la cuenta individual. El día de mañana, si esos trabajadores se quedan desempleados, ¿cuál es el orden de los factores? Se parte siempre por la cuenta individual, y si esos fondos se acaban, y se acaban rápido porque, como yo les explico, tienen poco saldo en esas cuentas, pasan al Fondo Solidario. El Fondo Solidario tiene su nombre por eso, porque es solidario respecto a los fondos que hay en la cuenta individual. Entonces, yo quiero decir con mucha claridad, el hecho que uno use eventualmente fondos que están en las cuentas individuales para esta suspensión transitoria del contrato de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa si el día de mañana vuelvo a mi empleo y pierdo la pega? ¿Voy a quedar desamparado? ¿No voy a tener acceso al seguro de cesantía? En caso alguno, queda asegurado porque está el Fondo Solidario y nosotros estamos inyectando 2.000 millones de dólares a ese Fondo Solidario de forma tal de asegurar su sustentabilidad, de forma tal de asegurar que el trabajador que el día de mañana quede desempleado, y ojalá no sea nunca el caso, pueda tener su seguro de cesantía que le cubre la remuneración de acuerdo a los criterios que la ley establece. Ministro, perjudicó el hecho que se conociera esta circular, este dictamen, que no es nuevo, obviamente, de la Dirección del Trabajo en términos de esta posibilidad del empleador de dejar de pagar remuneraciones. Yo creo que es altamente probable que haya afectado al ambiente, sin duda, sin duda. Ahora bien, lo que uno espera, más allá de la opinión que tenga sobre este dictamen, es centrarse en el proyecto propiamente tal. De hecho, el proyecto propiamente tal que nosotros estamos presentando en estos términos de lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses resuelve ese problema, precisamente porque le da una salida que hoy día la legislación vigente no contempla. Entonces, creo que el llamado es a concentrarnos en la revisión de ese proyecto que se hace cargo de una realidad muy concreta y muy necesaria, muy urgente, como yo explicaba, que es la necesidad de esta suspensión en caso que sea necesario para asegurar que el vínculo, esta cadena que une, ¿no es cierto?, este lazo que une al trabajador con su empleador no se quiebre, porque después es muy difícil volver a pegarla, y a su vez que ese comercio, esa empresa pequeña, mediana o grande, no se vaya de espalda y una vez que pasemos este paréntesis, porque esto va a ser transitorio, fuerte pero transitorio, esa relación pueda retomar con normalidad, ese negocio pueda seguir funcionando con normalidad. De eso se trata. Entonces, mire, no sé si afectó o no, pero yo lo que haría un llamado acá, como lo decía el ministro del Interior, como yo lo he dicho tantas veces, a la unidad. Estamos viviendo una situación excepcional y esta situación excepcional exige dos cosas: medidas excepcionales, pero también actuar con mucha celeridad y con mucha unidad, que es la forma de hacerlo. Entonces yo hago un llamado, más allá de lo que haya pasado el viernes, que efectivamente fue doloroso porque nosotros esperábamos que esto pudiera ser ley prontamente de forma tal de que pudiera estar disponible para trabajadores, pequeños empresarios, medianos empresarios. Más allá de eso, yo hago un llamado que ojalá nos unamos porque esta crisis la tenemos que enfrentar todos juntos. De esta crisis salimos juntos. Ministro, el hecho de que esta cobertura empiece en un 70% de remuneración y termine en un 35% ya después del sexto mes, busca precisamente el cuidar este fondo que hay para el pago de futuras, ojalá no sea así, pero de futuras cesantías. Mire, nosotros, más allá del guarismo, lo que hicimos es colgarnos exactamente de lo que existe hoy día, del vehículo que existe hoy día para el caso de cesantía, cuando el vínculo se rompió, ¿ya? Y ese vehículo establece una tasa de reemplazo, es decir, que si yo gano 1 millón de pesos, el primer mes me van a pagar 70%, es decir, 700.000 pesos, y va bajando en el tiempo. Nosotros mantuvimos exactamente el mismo guarismo para no innovar, precisamente en aras de la celeridad, precisamente en aras de que es un vehículo conocido, que todos conocen, y con la esperanza, ¿no es cierto?, y con la confianza de que esto es transitorio. Esta es una llave, es un puente que en el proyecto de ley que nosotros tenemos, tendemos para evitar que este vínculo contractual se rompa, insisto, para evitar que haya desempleo que sea de carácter permanente por una situación transitoria y para evitar que haya empresas que hoy día no están generando ingresos, todos lo entienden, el café si no tiene ingresos malamente va a poder pagar sueldos y otros sin irse a la quiebra. Entonces, para evitar que eso se rompa, el vínculo contractual y la empresa no tenga que quebrar y pueda seguir funcionando, ojalá a la brevedad. Ministro, ¿ustedes están abiertos a incorporar algunas modificaciones pensando en el futuro del proyecto? Mire, nosotros tenemos que ir el martes, primero lo tiene que ver el Senado, luego comisión mixta. Yo apelaría de nuevo al sentido de urgencia. Creo que acá es fundamental que este proyecto salga. Ningún proyecto es perfecto, todo es perfectible en la vida, pero acá uno tiene que calibrar, ¿no es cierto?, aquello que el proyecto contiene, que yo creo que es un excelente proyecto por la razón que le expliqué, con la celeridad, porque esto tiene que ser pronto. Un día más puede hacer la diferencia. Y le quiero agregar otro punto, porque hemos hablado de una parte del proyecto. El proyecto contempla una segunda parte, que
que se entiende bien en este esquema de nosotros vamos a entrar en un paréntesis, en una hibernación, donde uno quiere tender este puente, pero luego de ese paréntesis, cuando la pandemia haya pasado su peor momento y las cosas retomen, bueno, ese café malamente va a llenarse el primer día, ¿no es cierto? Va a ser de poco a poco, vamos a salir un poquito magullados, y también hay que dar un segundo puente de flexibilidad. ¿Cuál es el segundo puente de flexibilidad que entrega este proyecto? La posibilidad de que el trabajador y el empleador puedan pactar una jornada parcial, por ejemplo, una media jornada, pero con la gracia que el trabajador no va a recibir medio sueldo, sino que más de medio sueldo, va a recibir, de hecho, 75% del sueldo. El empleador le pagará la mitad y el otro 25% viene nuevamente el seguro de cesantía. Entonces, nuevamente hay un segundo puente para la salida. Tenemos un primer puente para el periodo de hibernación, para este paréntesis, y un segundo puente para la salida, y esa es la manera de minimizar, de evitar al máximo que haya despidos, que haya pérdidas de empleo y que haya quiebras, ¿no es cierto?, que puedan ser evitables. Y queremos que sean evitables porque ese es el motor fundamental del empleo después de este paréntesis. Se lo preguntaba además, ministro, porque no en este proyecto, sí en el del bono COVID-19, que la propuesta inicial era favorecer a cerca de 2 millones de personas, Sí. termina a cerca de 2.700.000. El diputado puntualmente, Giorgio Jackson, sostenía que ellos en estos rechazos lo que buscan es mejorar el proyecto y que el gobierno se abra a nuevas posibilidades para que se favorezcan a más personas. Y a la luz de lo que pasó con aquel proyecto, sí hay un universo mayor de personas que se ven favorecidas. Mire, yo quiero aclarar eso y quiero partir por esto. Nosotros acá vivimos un periodo extremadamente excepcional. ¿Cuándo habíamos tenido cuarentenas en Chile? ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos un instrumento legal que está dibujado, está creado para, digamos, el 99,9% de las situaciones que hemos tenido y no para situaciones excepcionales. Lo mismo pasa con el bono. El bono que nosotros planteamos el primer día se hacía sobre la estructura de lo que ha sido la tradición de la entrega de bonos en el pasado, que está hecho para la gente más vulnerable, que no tiene empleo, que es informal o desempleada, pero para tiempo, entre comillas, de normalidad. Hoy día nos enfrentamos a una situación distinta en que obliga de alguna manera a mirar la película, obliga a mirar la realidad con un prisma diferente. Y nosotros como gobierno estábamos trabajando en esa mirada y es por eso que aquí no hay una improvisación en agregar 670.000 hogares a la entrega del bono, sino que es algo que se venía trabajando, que probablemente iba a ocurrir más adelante, pero que pudimos acelerar afortunadamente, porque eso se trata acá, no se trata de achicar el universo de personas beneficiarias, hay que llegar a todas cuantas sea necesario y todas las veces que sea necesario. Y de hecho, una discusión interesante que se produjo ahí, que yo valoro, porque creo que estas son las buenas ideas que marcan la unidad, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja unido se puede avanzar una agenda común y estamos disponibles. Salió esta idea de poder revisar con más granularidad en este contexto, bueno, los instrumentos que tenemos están siendo los adecuados, estamos llegando a toda la población. Me parece que esas son discusiones muy relevantes en este contexto de una emergencia sanitaria y de dificultades económicas que van a venir. Yo quiero insistir en eso. Entonces, esto es un proceso, no es algo definitivo, va cambiando, va evolucionando y uno tiene que estar disponible y flexible para ir adaptándose a esa realidad. Dificultades que para el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial y obviamente nos afecta a nivel local ya llegaron y declararon recesión mundial, ya no hizo falta las estadísticas y los números para poder establecer técnicamente una recesión si no lo definen. En ese sentido, ministro, ¿cómo está nuestro país preparado y cómo ve usted la recuperación después de esto, consciente de que es algo nuevo, como usted decía, y que no tiene en el horizonte un plazo de recuperación definitivo? Bueno, yo lo he dicho hace muchos días, lo vengo repitiendo, lo voy a repetir una vez más, porque acá hay que hablar con mucha franqueza. Se vienen tiempos difíciles, se vienen meses difíciles en lo económico en el mundo y también en Chile. Usted habla de la recesión que ha planteado el Fondo Monetario Internacional para el mundo, es un dato, es una realidad. El diagnóstico común es que esto va a ser un golpe muy fuerte, pero muy concentrado en el tiempo, ¿ya? Y de lo que se trata es que este golpe fuerte, pero concentrado, es decir, transitorio, no genere efectos permanentes. Esto se va a jugar en la capacidad que tenemos nosotros como autoridades, en la capacidad que tienen los países de impedir que este golpe transitorio se transforme en un efecto permanente. Y por eso vuelvo a la discusión que teníamos. Un efecto transitorio, que es esta baja en las ventas del restaurante y la amenaza al desempleo, se transforma en permanente cuando uno no es capaz de entregar estos mecanismos que permiten hacer puentes que suavicen, ¿no es cierto? Porque si uno los entrega, pasan dos cosas. Ese restaurante va a cerrar, ese café va a cerrar, desaparece. Y al mismo tiempo ese empleo desaparece también, se destruye. Ahí está el efecto permanente. Lo que uno tiene que hacer con buena política pública es evitar que ese golpe transitorio lo dé vuelta para siempre. Ese golpe transitorio nos va a pegar, nos va a golpear, nos va a desestabilizar, si usted quiere, pero transitoriamente. Y lo que se trata es hacer todos los esfuerzos para estar listos para pararse
¿no es cierto? Y no quedan en el suelo de forma permanente. De eso se trata lo que tenemos que hacer. Ahí está el plan económico de emergencia que nosotros lanzamos, donde inyectamos mucha liquidez, lo conversamos la otra vez acá, que tiene que ver con ese norte también, o sea, tratar de morigerar los impactos transitorios que este choque económico va a tener y evitar que sea, en consecuencia, un efecto permanente. Y como le digo, esta es una situación que va a evolucionar. Y si hay que tomar nuevas medidas, por supuesto que las vamos a tomar, porque lo que nos interesa acá es proteger a los chilenos, a las chilenas, a las empresas, a los emprendedores, a los trabajadores, e insisto, hacer lo imposible porque este paréntesis, esta hibernación, este golpe transitorio sea solo permanente y salgamos con mucha fuerza. Estoy seguro que lo vamos a lograr, pero para eso requerimos trabajar muy unidos. Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la Que le vaya invitación. muy bien. Hasta luego.